al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder bueno. Bueno, vamos a entrar en la palabra del día de hoy. El mensaje de hoy vamos a hablar un poco sobre el avivamiento. Una palabra que se escucha ahora en demasía. Por todos lados, todo el mundo habla de avivamiento, hasta el punto en que ya ha perdido el significado real de lo que significa. La mayoría de los cristianos ni siquiera saben qué es realmente un avivamiento. Y si bien es cierto, el pastor Jordao nos ha estado acá hablando de avivamiento los miércoles y hemos estado viendo los diferentes avivamientos de la Biblia, yo voy a hablar sobre el avivamiento más grande que aparece en la Biblia. El avivamiento más grande que existió y que podemos leer y nos damos cuenta de lo que realmente es un avivamiento y qué conlleva. Y una de las cosas que nos deja muy claro esta historia, esta narración de la palabra, esto que sucedió, es que la voluntad del Padre es que la gente se salve, no importa cuán mal estén o qué tan profundo estén en el pecado y en las transgresiones. Ustedes saben que nosotros, en nuestro caminar, llega un momento en el que emitimos juicio contra la gente, pero juicio de condenación. Ya llegamos a un momento en el que hemos visto tanta porquería en este mundo, que llega un momento en el que tú ya como que tú dices, esta gente, Señor, mátalos a todos, manda fuego, ya acaba con esta gente no merece vivir ni un día más de vida. Es muy fácil que aborrezcamos a las personas con lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Y esta narración obviamente nos va a mostrar cuál es el corazón del Padre y cómo nosotros muchas veces nos equivocamos pensando que somos más justos de lo que realmente somos o pensando que nosotros tenemos la capacidad de diferenciar, distinguir o determinar quién puede ser salvo y quién ya no puede ser salvo. El libro de Ezequiel en el capítulo 33, versículo 11, nos dice, diles, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor y Dios, no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y que viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa, porque habrás de morir. Imagínense lo que el Señor nos está mostrando aquí. Nos está diciendo de que Él, más allá de la muerte del malvado, del perverso, lo que realmente Él espera o anhela es que esas personas se conviertan y se salven. Nosotros hoy en día, ya le digo, es muy fácil que llegue un momento de ver la degradación de la humanidad y la sociedad como está, el aborto, la ideología de género, todas estas cosas que sabemos que son completamente antibíblicas y que van por nuestros hijos. Es muy fácil sentir que uno aborrece a estas personas. Decir acá, esa persona, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que uno está viendo una noticia sobre todo lo que está pasando en España hoy en día, que un niño, no importa su edad, puede mutilar su cuerpo. Todo el tema de la ideología de género, lo que quieren enseñar a los niños, y cuando uno ve y uno escucha a estos políticos decir que niños pueden tener relaciones íntimas cuando ellos quieran y con quien quieran, uno lo primero que piensa es, Señor, manda fuego, mata a esa persona, por favor. Señor, que se muera. Esa gente hay que desaparecerla del planeta. Esa gente hay que borrarla, que no existan más. Mándalos para el infierno. Es muy fácil que uno llegue a pensar eso. Incluso en algún momento yo no sé, yo sé que a ustedes no les pasa eso, pero a mí sí me ha pasado. Pero el Señor siempre nos recuerda que más allá de ver esa persona pagar por el precio de su iniquidad y su pecado, lo que el Señor realmente anhela y quiere es que esa persona sea salva. ¿Cómo? Tú sabes, sabiendo que nuestro Dios es santo, sabiendo que nuestro Dios es justo, pero también es misericordioso. Y la persona hasta el último momento tendrá la oportunidad de ser salvo. Eso también nos sirve para vernos a nosotros reflejados y entender que no importa lo mal que pensemos que está, la salvación siempre está disponible. La misericordia de Dios siempre está ahí con sus brazos abiertos esperando que nosotros nos aferremos a esa cruz, o a esa sangre que se derramó en la cruz. Vamos a hablar sobre
el avivamiento más grande, el avivamiento de Nínive. El título pusieron el avivamiento de Jonás. Realmente el avivamiento no es de Jonás, es del pueblo que fue transformado y se fue cambiado, el pueblo de Nínive. Y vamos a ver algo muy curioso, porque hoy en día es tan fácil escuchar la palabra avivamiento. Todo el mundo habla de avivamiento. No, que viene una gente y va a traer el avivamiento, o vamos para allá y vamos a causar un avivamiento. Y hoy en día todo el mundo anda con el título. Ya no existen los evangelistas, ahora son los avivacionistas, los revivalists, porque tú sabes, ya ser evangelista no es suficiente. Y pensamos que porque hubo un mover del Señor, porque escuchamos a 2, 3 personas hablando en lengua, porque 4 personas vinieron, se tiraron al piso y lloraron, ya hubo un avivamiento. Y la Biblia nos va a mostrar qué es realmente un avivamiento bíblico. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 1 del libro de Jonás, versículo 1 al 3. Y dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Cuando vemos el mapa nos damos cuenta que eran completamente en direcciones opuestas. Y Tarsis estaba mucho, 4, 5, 6 veces más lejos de lo que estaba Nínive, donde el Señor había mandado a Jonás. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, y pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Miren, una de las cosas que nosotros tenemos que saber y tenemos que entender a nuestro tiempo es que no hay forma humana de huir del Señor. Es imposible. Yo no sé si tú te puedes meter debajo de tu sábana, te puedes meter debajo de tu cama, te puedes mudar de país, te puedes mudar de planeta, pero nunca te vas a poder ocultar del Señor. Nunca vas a poder huir de Él. Cuando Adán y Eva en el jardín del Edén pecan y se dan cuenta por primera vez que estaban desnudos, porque hasta ese momento no había sido un problema su desnudez, dice que ellos se esconden. Y entendemos que cuando el Señor se aparece a buscarlos, dice: ¿dónde están? Y eso nos puede hacer pensar que nos podemos esconder de Dios. Pero la pregunta que Dios le hace en ese momento a Adán y Eva no era una pregunta geográfica. No era ¿dónde están? Que no, imagínate, el Señor todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce, nada lo ignora. Que no sepa dónde están los 2 únicos hombres, o sea, humanos sobre la faz de la tierra. La pregunta era una pregunta espiritual, porque cuando Él regresa no encuentra lo que Él dejó cuando Él partió. Recordemos que Él le dice: el que coma de esta fruta, de este árbol, seguramente morirá. Y vemos que comen y uno dice, entonces o Dios se equivocó o Dios es mentiroso porque no se murieron, pero es que hubo una muerte espiritual. Su espíritu murió. El de ambos. Por eso cuando el Señor regresa no encuentra lo que había dejado. Habían dejado 2 personas vivas en alma, cuerpo y espíritu, y ahora se encuentra simplemente vasijas con alma mas sin espíritu. Y eso es lo que nos separa a nosotros de tener una relación personal con el Señor, que nuestro espíritu está muerto. No es sino hasta que nacemos nuevamente, nacemos de agua y de espíritu, que entonces volvemos a ser restituidos a la forma en la que Dios nos creó: cuerpo, alma y espíritu. Entonces, la pregunta ¿dónde estás? No era una pregunta geográfica. De la misma forma que no importa a dónde fuese Jonás, jamás se podría esconder de la presencia de Dios. Pero ¿por qué Jonás no quería ir a Nínive? Recuerda que hace un rato yo le dije, una de las cosas, de las señales más grandes de la misericordia de Dios es que haya podido enviar a salvar a un pueblo como Nínive. Miren, Nínive tenía casi 600,000 habitantes. O sea que no era un pueblito. Segundo, ¿quién es el fundador de Nínive? Algunos textos nos indican que fue gran cazador frente a Dios. Nimrod, fundador de Babilonia. Babilonia significa confusión. O sea, Nínive era un pueblo que desde su origen era un pueblo pagano. Había idolatría, toda la que te puedas imaginar. Servían a Sera, a Ishtar, a Astarot. Si servían a estos dioses, significa
que el sacrificio humano era parte de sus creencias. No solamente eso, eran bárbaros con todos los pueblos que habitaban o que dominaban. Eran asesinos, eran corruptos. Todo lo peor que existía en ese momento se encontraba en ese pueblo. Era un pueblo malo, mucha maldad. Había inmoralidad, violencia. Cometían atrocidades, ni se diga con los pueblos que podían dominar incluso dentro de la ciudad. Entonces, no solamente eso, sino que todas las personas que predicaban el evangelio, por lo general eran asesinados. No es de sorpresa que Jonás, el profeta de Dios, no quisiera ir para allá y decidiera ir en la dirección contraria. Bueno, todos sabemos lo que sucede. Sabemos que Jonás se sube a este barco y cosas empiezan a suceder. Pero miren lo que me llama la atención, de que el Señor en Lucas, capítulo 11, versículo 30, se refiere a Jonás y se refiere a Nínive. Dice, así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Como decía el pastor Jordano los miércoles, el avivamiento siempre llega cuando las cosas se encuentran en su peor momento. Cuando tú piensas que ya la cosa no se puede poner peor, cuando ya tú crees ya tocó fondo, el Señor envía un avivamiento, envía un cambio de parecer. Hay un derramamiento de su espíritu con la intención de ¿qué? De traer gente al arrepentimiento, de que las personas se salven. ¿Por qué? Porque la salvación, la misericordia de Dios siempre está disponible hasta el último momento. Ese es el Dios que nos ama. Muchos de nosotros no estuviésemos aquí si el Señor no hubiese tenido esa misericordia hasta el último momento. En el último momento, cuando hay muchos aquí que incluso trataron de quitarse la vida, y en ese último momento el Señor llegó y los rescató. Jonás 1:4 al 6 nos dice, pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Usted sabe lo mal que tiene que estar una tormenta para que marineros que ganan el sustento de eso, de enviar y traer mercancía a través del océano, estén dispuestos a tirar la mercancía por la borda con tal de salvar su vida. Estamos hablando de marineros sazonados, gente que por años ha viajado en barco. En teoría casi nada los sorprende. Y no solamente esto los atemorizó, sino que los obligó a botar la mercancía. Así de grave tiene que haber sido lo que estaba pasando. Y si hay algo que yo siempre veo aquí y siempre me repito, es que cuando nosotros estamos rehuyéndole a la voluntad de Dios, va a venir una tormenta. Y lo más triste es que la gente que no tiene que ver con el caso terminan pagando los platos rotos. Sí, yo he visto familiares que Dios quiere tratar con el hijo no quiere que Dios no quiere saber de Dios y cae preso. ¿Quién queda sufriendo? Toda la familia. Pero que él está preso. Sí, él está preso porque uno es responsable de sus acciones. Pero la familia inocente no tiene por qué estar en esa zozobra y en esa situación. Pero ya te digo, cuando nosotros nos revelamos a Dios, por lo general, gran parte del precio que hay que pagar de esa rebeldía la pagan nuestros familiares. ¿O no? ¿A quién no le tuvo que aguantar la familia? Estábamos peleados con Dios, entonces uno se vuelve grosero, te vuelves patán, te vuelves antipático, te vuelves esto, te vuelves lo otro, y todo el mundo a tu alrededor pagando el precio. Cuando uno está cortado, uno va y sangra sobre toda la gente que no tiene nada que ver con tu herida. Entonces, Jonás se monta en este barco huyendo de Dios y todos los marineros que no tenían nada que ver con el caso empiezan a pagar. Pero miren ustedes lo maravilloso que es Dios, que todo Dios lo usa para su gloria, así sea la desobediencia tuya. Eso no significa que ahora podemos ir a desobedecer a Dios porque Dios lo va a usar para su gloria. ¿Verdad que no? Pero aquí vamos a ver una terminología, un término que muy poco se predica en las iglesias y es la soberanía de Dios.
¿Qué significa la soberanía de Dios? Que Dios hace lo que le plazca, cuando le plazca, como le plazca y con quien le plazca. No importa lo que tú pienses, no importa lo que tú opines, no importa lo que tú quieras, Dios es soberano. Y hay cosas que Él hace que nosotros no entendemos por qué, o tal vez ni siquiera pensemos que son justas, pero Él lo hace porque Él es soberano, Él es Dios y Él puede hacer lo que quiera. Tú sabes, en la iglesia normalmente no nos hablan mucho de esto, porque te enseñan que todo lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo va a dar. No, Dios te va a dar lo que tú le pidas conforme a su voluntad. Y ese es un gran problema que tienen algunos creyentes que oran. Es que estoy orando, pero tú estás orando por la voluntad de Dios o tú estás orando para que Dios haga lo que tú quieres que Él haga. Porque nosotros no oramos para mover la mano de Dios. Nosotros oramos para alinearnos con la voluntad del Señor. Sea cual sea. Señor, hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. En la tierra significa que aquí primero. Entonces, nosotros muchas veces pensamos eso. No, es que yo voy a orar, yo estoy orando para que Dios me haga, para que Dios haga. Mejor alíñate con la voluntad del Padre y pide su voluntad que se haga, que al final es mejor. Entonces dice que arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Entonces Jonás, en cambio, y esta es otra parte que también, el responsable siempre está tranquilo. El que debiera estar más sofocado y debiera estar más... No, porque él sabe de dónde viene el problema. Él sabe por qué es el problema. Dice, Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. Así somos. En vez de la gente, todo el mundo aterrado y tú que eres el culpable y responsable de la situación, estás relajado y estás tranquilo. Y entonces dice que el capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizá tenga piedad de nosotros y no perezcamos. Y Jonás se para y después le dice, miren, yo lo aclaro. Mi Dios es el rey, el dueño de los cielos, de la tierra y de las aguas. Y esto está así porque yo estoy escapando de él. O sea, imagínate tú, los tipos están diciendo, clama a tu Dios. Ya estaban ahí clamando a todos los dioses habidos y por haber. Y cuando finalmente le dicen, él dice, mira, yo lo voy a aclarar, aquí no hay mucho que hacer. Mi Dios es el que está acá. Esto que está sucediendo es por mi Dios porque está molesto conmigo. Si quieren, tírenme al agua. Tírenme al agua y tranquilos, no se preocupen. Cero mal sentimiento, cero resentimiento, cero rencor. Ustedes hagan lo que ustedes tengan que hacer. Y me llama la atención porque dice, aquí nos damos cuenta de lo que realmente, cómo va funcionando un avivamiento. Jonás no quería ir para allá. Jonás no les predicó el evangelio, nada más le dijo, yo le sirvo al Dios, a este Dios, así que tírenme al agua y ahí verán qué sucede, ¿no? Y inmediatamente la oración de los marinos es, entonces clamaron al Señor, oh Señor, tú haces lo que quieres. Mira, la oración de ellos está más clara que la de un montón de nosotros que estamos y que, Señor, haz esto, haz esto. Ellos empezaron diciendo, Señor, tú haces lo que quieres. Continúa diciendo, tú que haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás, lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. E inmediatamente, ¿qué sucede? Dice, al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor y le ofrecieron sacrificio e hicieron promesas a Dios. Papas, se convirtieron. Se convirtieron. ¿Por qué? Porque el Señor permitió una tormenta en la vida de ellos, producto de alguien que estaba en desobediencia. Pero quiero que sepan que esta gente no se convirtió por Jonás. Jonás compartió lo que tenía que compartir. Y yo quiero que nosotros entendamos que nosotros no tenemos mérito alguno de que Dios nos use. Dios nos usa por su gracia y por su misericordia. Nadie puede darse golpe de pecho. Yo soy el que más he sanado. Yo soy el que más predico. Yo soy el que más gente traigo a los pies de Cristo. Nadie. Dios va a usar hasta el que no quiere ser usado como Jonás en ese momento. Lo que nos lleva a entender a nosotros que nosotros tenemos cero mérito en que Dios nos use. Gloria al Señor que estás dispuesto.
Gloria a Dios que entendiste que como Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, tú le debes tu vida y estás dispuesto a pagar esa deuda o a tratar de pagarla porque sabemos que es una deuda impagable. Pero de ahí en adelante nosotros tenemos cero crédito, cero reputación, cero honor, cero nada por el hecho de que Dios nos haya utilizado. Todo es por su gracia, por su misericordia, por su perdón, que a pesar de que no somos dignos, Él nos considera dignos para su gloria. Sí, porque no, que hay que fulano, que no sé qué. Ay, que fulano es un gran hombre de Dios. Fulana, mira a Dios cómo la ha usado y qué crédito tiene ella. Si a Jonás un poco de gente se salvó y él ni siquiera les predicó, ni siquiera quería ir para allá. ¿Qué le dijo? Aviénteme por la borda y la gente se salvó. Cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo va a hacer. Entonces, tú sabes, porque uno a veces dice que no, que fulano, que mengano, que perencejo, que fulaneja, que tremendo hombre, que mira, Dios cómo lo usa. ¿Y qué? Eso no es crédito de ellos, es crédito de Dios. Es crédito de Dios, de a pesar de la persona ser como es, Dios la quiso usar. Pero somos tan rápidos en ponerle la reputación y meterle las estrellas aquí en los hombros a esa persona que Dios ha usado, cuando nosotros no tenemos ningún crédito en que Dios nos use. Dios quiere usarnos a todos. El único crédito que tenemos que, bueno, que te dejaste usar, gloria al Señor por eso. Pero hasta allí, ¿para qué? Para que no nos enorgullezcamos, para que no nos crezcamos, para que no creamos que somos la mamá de Tarzán. Es Dios y Él usa a quien le place. Y hasta ahí, punto. No, que el ungido de Jehová, olvídate de eso. Ungidos hay muchos, Dios hay solo uno. Entonces, imagínate, se convierten tirando el tipo por la borda. Cuando Dios va a traer un mover suyo, cuando Él quiere que haya un avivamiento, Él va a usar a quien tenga que usar. Aquí no hay una intención de parte de esta persona. Yo soy un revivalist, yo traigo avivamiento donde quiera que yo voy, la gente me escucha y la gente se encuentra al Señor. Este mal le estaba diciendo que lo aventaran, que él no quería ni ir para allá, que él estaba en desobediencia. Y la gente se está convirtiendo. Y acá tenemos gente de que no, que viene fulano, que viene mengano, que va perencejo, que vamos para el estadio, que vamos no sé qué, que van a traer un gran avivamiento. Así no funciona. O sea que tú le vas a decir a Dios cuándo Él se va a mover y cuándo no se va a mover. Tú le vas a decir al Señor cuándo Él va a salvar y cuándo no va a salvar. Se nos olvida cuál es nuestro papel, ¿verdad? Que al final del día somos siervos e hijos, pero el que manda es Dios. Entonces, como ven, lo tiran por la borda, lo agarra un pez, hay gente que dice que es una ballena, otros dicen que es un pez, no sabemos. La cuestión es que 3 días está en el vientre de ese animal. Señor trabajando con él, rompiendo su orgullo. Tú no vas, espérate, que tú te vas a esconder de mí, yo te voy a enseñar a esconderte de mí. La soberanía de Dios, porque el pez no se lo tragó ni se lo terminó de comer, fue y lo llevó al lugar donde él tenía que ir. La gente que no, que Dios es un caballero y Dios no te obliga a hacer nada. Ok, pregúntale a Jonás. Pregúntale a Pablo. ¿Me explico? Tú sabes, volvemos a lo mismo. Cuando que Dios es un caballero, Dios es soberano. Él te dice que vas a hacer algo y lo vas a hacer, o lo haces a las buenas o lo haces a las malas. Yo prefiero hacerlo a las buenas. Porque si él determinó que esa persona se va a convertir a través tuyo, mejor que sea porque le estás predicando a porque estás viviendo un chicharronzón y entonces esa persona se convierte por lo que tú estás sufriendo. Pero si dijo que te va a usar, te va a usar. Entonces entendemos que bueno, Jonás es escupido en la orilla, un poco más cerca de lo que estaba de Nínive. Y dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Y dice que Jonás se levantó y se encaminó a Nínive, como el Señor le ordenó. Nínive era una gran ciudad tan grande que se necesitaba 3 días para recorrerla. Y dice que Jonás entró en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras gritaba, proclamaba, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Miren el mensaje. Ni siquiera es Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti. Pero tú sabes, hay errores que cometemos que tenemos que resarcir.
Tenemos que cambiar nuestra forma de ser, porque Dios nos ama y Dios nos ama tanto y quiere lo mejor para ti y te quiere bendecir. Nada de eso. Dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Punto. ¿Y qué pasó? La gente comenzó a arrepentirse. Miren lo que dice aquí en el versículo 5 al 9, el capítulo 3. Dice, y los ninivitas creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, se vistió con ropa áspera y se sentó sobre ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni oveja, ni vaca probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Papá hizo un ayuno que metió hasta los animales en el ayuno. Imagínense ustedes cómo fue el cambio de mentalidad. Eso es lo que trae la salvación. Metanoia, la conversión. Hay una transformación en tu forma de ser, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en la forma en la que tú legislas, en cómo tú piensas las cosas. Tiene que haber un cambio. Miren, este hombre acaba de escuchar el mensaje. El mensaje es: en 40 días Nínive se va a destruir, y ya estaba dando frutos de arrepentimiento. Ya estaba mostrando un cambio en su vida que iba de la mano con lo que él había dicho que él estaba creyendo. Por eso la Biblia dice que haya fruto de arrepentimiento, porque mucha gente dice que practica, dice que es cristiano, dice que se convierte, pero siguen hablando igual, siguen haciendo las cosas igual, siguen exhibiéndose igual, siguen haciendo un montón de cosas como si no fueses un creyente. Y no me vengas y me digas que es que yo soy un trabajo en progreso, porque el Espíritu Santo es el que tiene la capacidad de transformarte así, inmediatamente. Si tú eres todavía trabajo en progreso, si tú no has querido cambiar, si no cambias como hablas, si no cambias como vistes, si no cambias un montón de cosas, significa que es que tú no quieres soltar la carne, un poco de cosas que tienes que soltar. Porque yo te aseguro que si tú se lo das a Dios, Dios así lo cambia en ti, porque es el Espíritu Santo del Dios viviente. No es una pastilla, no es un tratamiento de que se te está cayendo el pelo, tómate esta pastilla y dentro de 2 meses vas a empezar a ver resultados, un cañoncito que te sale por ahí. El Espíritu Santo no es así, es el Dios creador de los cielos y de la tierra, es el que te creó, es el único que te puede transformar definitivamente y completamente. Entonces, cuando muchas veces tú ves que la gente dice: no, es que yo todavía pego mi mentira, yo todavía digo esto, yo digo lo otro, y hermano, ¿por qué? Es que yo soy un trabajo en progreso. No, deja la sinvergüenzura y suelta eso que tienes que soltar. A veces orgullo. Orgullo de pensar que yo soy el que tiene que decir cuándo Dios puede hacer y cuándo no puede hacer las cosas en mí. Tú, aquí está ahí, el Señor está ahí esperando con los brazos cruzados hasta que tú decidas entregarle toda tu vida. La conversión real, el avivamiento, como dice aquí, trae un cambio completamente radical de comportamiento de lo que está sucediendo, de la forma en que la gente cree. Imagínate tú lo que tú tienes que creer para como rey pararte y mandar a hacer un ayuno y meter a los animales también en el ayuno. Ni los animales comen ni beben. Imagínate tú si quieres humillarte frente al Dios ahora al que tú le temes. La gente no entiende por qué los animales estaban incluidos en eso. Pero en esa época, si se dan cuenta, dice solamente ayuno, sino que se sentó sobre ceniza, se puso ropa áspera. Es más, ropa áspera a todo el mundo, tanto grandes como pequeños. ¿Por qué los animales no le daban de comer ni beber? Porque en los tiempos de antes, cuando tú llegabas a un lugar y escuchabas mucho balido de animales, que por lo general cuando no han comido empiezan a chillar y empiezan a pedir comida, las ovejas balan, las vacas mugen, etcétera, etcétera. Eso es señal de que ese pueblo la está pasando mal, de que ese pueblo está pasando por pobreza, por escasez, por necesidad. Los animales no tienen que comer. Entonces el rey está haciendo esto, de dejar de comer para que los animales empiecen a balar en señal de arrepentimiento, en señal de humillación ante Dios. Imagínate. Y no solamente eso, sino que continúa diciendo, dice, personas y animales vestirán telas ásperas y clamarán a Dios con toda su fuerza. Hasta los animales le pusieron tela áspera para vestirlos.
Y lo que más me llama la atención aquí es que dice, ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Ellos no estaban haciendo esto para aplacar. No fue un tema de religión. No es un tema de varita mágica. Vamos a hacer esto para que Dios haga esto. No, dice, realmente estamos humillados. Dice, ¿quién sabe? Quizás cambie su forma de pensar. O sea que ellos ni siquiera estaban seguros de que Dios iba a otorgarles, iba a guardarles la vida. Pero aún así decidieron hacerlo. Ahí es cuando nosotros hacemos las cosas porque Dios nos pide que lo hagamos o lo hacemos porque sabemos que tenemos que hacerlo, que es lo correcto, no importa lo que Dios me dé o no me dé lo que yo quiero. Eso es importante porque a veces dejamos hacer cosas, hacemos cosas, pero es porque tengo que hacerlo para Dios y no porque yo considero que es lo correcto. Eso es religiosidad. Todo lo que nosotros hacemos exteriormente para tratar de acercarnos a Dios es religión, porque nosotros tenemos una relación personal con Cristo. Y nada que hagamos o dejemos de hacer va a suplantar es el poder tener una relación personal. Yo lo decía el otro día, estábamos en clase de misio. Yo le decía, imagínense, a veces nos quedamos un rato más en la alabanza y uno canta un poco, adoramos un poco, boom, y se siente el mover del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿verdad? El Señor sigue manifestándose y sigue. Y la gente, ¿pero por qué no lo hace siempre? Porque si lo hago siempre, se vuelve religión. Si yo cada vez que terminamos de cantar me pongo a cantar porque si hago esto, pasa esto, entonces significa que ahí no hay una relación, ahora es algo mecánico. Ahora yo estoy manipulando los sentimientos de ustedes o manipulando la atmósfera para ver si Dios se mueve, porque Dios se mueve cuando yo hago esto y no debe ser así. Cuando es un ser vivo como lo es el Espíritu Santo, cuando es una persona que tiene su personalidad, Él se mueve como quiere, cuando quiere, en el momento. Y hay veces que me va a decir, canta ahora, o va a decir, quédate callado, no digas nada, o vamos a escuchar la palabra, o ya yo hice lo que tenía que hacer, o etcétera. Pero ahí nos damos cuenta que es orgánico, que es vivo, que puede suceder como Dios quiere que suceda y no como nosotros tenemos planificado que tiene que pasar siempre. Sí, porque hay iglesias donde tú llegas y después de un rato, luces azules, música suave y tú ves, se empezó a mover el Espíritu Santo. Pero es así en todos los cultos, en todas las reuniones. Entonces es como que, bueno, Espíritu Santo, tú te mueves solamente de 10:30 a 10:47 y ya después yo tengo que predicar, así que por favor no te me prolongues mucho. Y no funciona así. Entonces, miren lo que dice, ordena a sí mismo que cada uno se convierta en su mal camino. ¿A quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer. Y miren, a mí me llama tanto la atención, porque no solamente ordena que dejen de comer, que se pongan, sino que manda a que todo el mundo se arrepiente y se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Cuando hay un avivamiento verdadero, no solamente va a haber una conversión masiva, miles de personas, estamos hablando de una ciudad de 600,000 habitantes, miles de personas vienen al convencimiento de pecado y buscando el perdón de Dios, cambian su vida inmediatamente, sino que como tanta gente se convierte, hay un cambio también en la atmósfera, en el área, en la sociedad donde eso está pasando. ¿Tú te imaginas que Él le está diciendo que todo el mundo tiene que... En ese momento se acabó el robo, en ese momento se acaba la depravación sexual, en ese momento se acaban los secuestros, en ese momento se acaba el homicidio, en ese momento se acaba la corrupción? Cuando hay un avivamiento verdadero, ¿quién va a ir a robar si ahora está todo el mundo humillado, tirado a los pies de Cristo? ¿Quién va a ir a hacer un acto de corrupción en el gobierno si todo el mundo cree en el Señor, todo el mundo está convertido? Por eso dije que está el avivamiento que lleva no sé cuántos años. Papá, si hubiese un avivamiento allá de verdad, ya todo el país fuera salvo, ya esa gente estuvieran saliendo los misioneros a conquistar todo el mundo para la gloria del Señor. Pero somos muy libres hoy en día de utilizar la palabra avivamiento. Esto es un avivamiento. Un mensaje que ni siquiera era un mensaje que uno dijera de que wow, Jonás se tiró la prédica, el man hizo una exégesis, papá, y el man pasó 6 meses escribiendo ese mensaje, recorrió todos los libros de la Biblia y trajo, no, el man dijo en 40 días esto se acaba. Y eso fue lo único que necesitaron escuchar ellos para arrepentirse y venir a los pies de Cristo. Por eso el avivamiento no es crédito de Jonás, no es crédito de su prédica. O sea, él ni siquiera quería ir para allá.
Y su mensaje lo demuestra. Él fue conciso. Era lo que Dios quería hacer en el pueblo de Nínive y cuando Dios lo quería hacer. Y Dios va a usar hasta el que no quiere ir para allá. El que sea. Dios va a usar a quien Él le plazca usar. Aunque nosotros sintamos y pensamos que esa persona no es digna de que Dios la use. Gracias a Dios que no somos Dios. Porque Dios usa a quien Él quiera. Dice en Jonás 3:10 que al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Mire, Dios es tan misericordioso que en el medio de lo que peor estemos todavía nos manda señales, nos manda a rescatar. Uno pudiera decir, oye, pero mira, ¿por qué estaba pasando eso? Sacrificios humanos, idolatría, hechicería, corrupción, depravación sexual, todo lo que hoy en día está sucediendo ante nuestra sociedad y nosotros estamos como los hijos del trueno. Señor, manda fuego, mata a esa gente, acaba con esta gente ya que se vayan para el infierno. De verdad, Señor, tú tienes que venir pronto, tú tienes que acabar con esta gente. Y el Señor, ¿qué estaba haciendo? Enviándoles palabras para que se arrepintieran. Eso es un testimonio para nosotros también. Que en el medio del mundo que estamos viviendo, que pudiese llegar a un momento en que ya pensáramos que más nadie, esa gente no merece, todavía Dios a esa persona, con todos sus pecados, con todas sus faltas, aun si sea trabajando directamente para el chamuco, Dios quiere que se salve. Y tú estás llamado a hablarle a esa persona. Tú no eres el que determina quién puede escuchar y quién no puede escuchar, cuándo puede escuchar y cuándo no puede escuchar. Nosotros tenemos que hablar lo que Dios ponga en nuestra boca a hablar. Y el Señor que se encargue del resto. Entonces, es que la misericordia está ahí hasta el último momento. Cuando vemos la narración en la Biblia, en la palabra, en la Biblia, cuando el Señor está crucificado con los dos ladrones a un costado, cada uno a un lado. Y entre ellos están burlándose, el Señor le dice, pero ven acá, si tú eres, bájate, sálvate tú mismo. Y el otro le dice, ven acá, pero ¿qué es lo que te pasa a ti? Él no merece estar aquí, los que merecemos estar aquí somos nosotros. Y en un momentito, ¿cuánto tiempo duró esa conversación? Que el ladrón le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en la gloria. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Eso fue todo. Eso fue todo. Ese fue el precio. Ahí no hubo bautismo, ahí no hubo buenas obras, ahí no hubo clase de doctrina, ahí no hubo levantar su mano en la iglesia y hacer una oración. La fe puesta en Jesucristo como su Señor y Salvador, como dice la palabra. Y fue suficiente. Como todo lo que hace el Señor lo puede hacer inmediatamente si tú estás dispuesto. No, es que espérate, es que no sé, como dice la Biblia, arrepiéntete y bautízate. Por eso que aquí el bautismo es rápido. Ya te arrepentiste, vamos a bautizarte. No, es que no sé si estoy preparado, no sé si estoy listo. Si tú crees que no estás preparado, no estás listo, créeme, ni siquiera eres salvo. Porque no es estar preparado, he decidido seguirle y le voy a seguir. No importa lo que venga, no estoy listo, pero yo lo voy a seguir y lo estoy siguiendo. Es inmediatamente, de la misma forma que fue inmediato cuando Jesús tomó tu lugar en la cruz del Calvario. ¿Cuánto tiempo llevas tú pensando si le vas a dar tu vida por completo o no al Señor? Porque quiero que sepas que el único momento, el único comentario o la única espera fue cuando el Señor dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Pero si no, que se haga tu voluntad. Punto. ¿Cuánto demoró eso? 3 segundos y tú todavía llevas meses y que espérate, que yo soy trabajo en progreso, que Dios está trabajando conmigo todavía y eres tú que no te has querido terminar de rendir. Pero quiero que sepas que el Señor tiene los brazos abiertos para ti. No importa lo que demore, no importa lo que tarde. Si tu decisión es la correcta, Dios está esperando porque hay misericordia para cada uno de nosotros. Cristo murió también por esa gente allá afuera que no nos cae bien. Ese que quisiéramos que le cayera el fuego del cielo, Cristo también murió por esa persona. Entonces, el Señor nos damos cuenta que anhela extender la gracia, no el juicio, a personas que abandonan el pecado.
Esa debe ser nuestra mirada, de que no importa cuán mal estén, todavía hay misericordia y salvación disponible para esa persona. No, es que hice un pacto. Olvídate, no importa qué pacto hayas hecho. El poder de Dios es más poderoso que el pacto que tú hayas hecho. La sangre de Cristo es más poderosa que cualquier pacto que tú hayas firmado. Otra cosa que nos muestra esta historia es que aunque el juicio de Dios sea inminente, la misericordia del Señor siempre está disponible para aquel que quiera apartarse. Mira, no importa si tú te sientes mal, si tú te sientes que no eres digno, si tú te sientes que has hecho demasiado, ¿qué tantas cosas has hecho que Dios no te pueda perdonar? Pero tú tienes que creer que Dios te perdonó. Porque ese es un problema que tenemos muchas veces. Dios nos perdona, pero no nos perdonamos nosotros. Y la gente anda por ahí con rencor, con resentimiento, con raíces de amargura. Y uno dice, ¿pero quién te ha hecho daño? Ellos mismos, tienen rencor de ellos mismos. Cosas que Dios ya te ha perdonado y tú todavía no te has perdonado. Si Dios te perdonó, ya no hay más nada que guardar. Cuando nosotros no perdonamos a alguien, así sea nosotros mismos, le estamos diciendo a Dios que su hijo no es más grande que nosotros. Le estamos diciendo a Dios, puede ser que tu hijo haya muerto por mí o por esa persona, pero yo no lo perdono. O sea, yo soy más, yo valgo más. Y es un error muy grande que cometemos, porque la falta de perdón, cuando es contra nosotros mismos, nos lleva a la culpabilidad nos lleva a la depresión, nos lleva a resentimiento, la autodestrucción. Dice la palabra que el que Él ha hecho libre permanece libre. Y Cristo murió en la cruz para darnos salvación y traer libertad a todos los cautivos. Entonces no hay nadie que pueda estar apresado todavía. Otra cosa que me llama mucho la atención, que nos enseña es que el Señor intercede, pero el Señor responde o escucha a los que interceden por una nación, los que interceden por las personas, y que actuará de acuerdo a las oraciones de arrepentimiento genuino. Aquí tenemos un grupo de intercesión que intercede por esta iglesia, que intercede por los líderes, que intercede por nuestros gobernadores. Tenemos que orar por nuestros gobernadores, por nuestros gobernantes, mejor dicho, por los políticos. ¿Cuánta oración necesitan? Pero créeme, no importa cuán corrupto pareciera que fuese el político de turno, Dios también lo ama a él y quiere que se arrepienta. Entonces no nos podemos rendir, no nos podemos dar give up o rendirnos en cuanto a una persona que nosotros creemos que merece o no merece. Tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir siendo testimonio para los demás. Y tenemos que estar dispuestos por, como les dije, el Señor te va a usar quieras o no quieras. Si Dios ha estipulado usarte, aunque no quieras, de tus malfortunio, de tus momentos difíciles, hasta eso Dios lo va a usar para que personas vengan a sus pies. Ahí lo vemos. Jonás no quería ir para allá. Se convierte la gente en el barco después que lo tiran por la borda. Llega al lugar, del lugar donde estaban todos los asesinos, todos los brujos, todos los hechiceros, todos los idólatras, y con simplemente un anuncio, la gente comienza inmediatamente. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Por eso también nos ponemos a ver, es bueno que nos preparemos. Pero si tú tienes en tu mente, es que yo no estoy listo, es que yo no estoy preparado todavía, es que no se trata de ti, se trata del que va contigo. Si Dios te ha enviado a decir algo, no pongas como excusa que no estoy listo, que no sé qué decir, que no me he leído toda la Biblia. Si Dios te ha dicho que vayas, ve, que Él se encarga del resto. Un mensaje como en 40 días se va a destruir este lugar puede ser tan poderoso como la prédica del Evangelio, si viene motivado o si el Espíritu Santo es el que lo está hablando a través tuyo. Entonces, para cerrar, Romanos 5:20, porque aquí se cumple lo que nos dice la palabra, donde dice que en cuanto a la ley, esta intervino para que aumentara el pecado, pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. ¿Cómo así, pastor? Bueno,
que mientras más fea se pone la situación, más poder hay para salvación. ¿Verdad? Donde abunda el pecado, la gracia sobreabunda. ¿Por qué? Porque no hay pecado que sea tan grande que Dios pueda perdonar. No hay persona que sea tan mala que Dios no quiera salvarla. Y Dios es un Dios justo. Al fin y al cabo, si esa persona no decide ser salva, va a tener que pagar el precio de sus acciones y de sus cosas. Pero nunca podrá decir que es que Dios no quiso que yo me salvara. Porque como dice, Dios no le interesa la muerte del malvado. Dios le interesa que la gente se arrepienta y sea salva. Eso es un consuelo para cada uno de nosotros. De que no importa si tenemos un familiar que está pasando por situaciones, o que es esto, que es lo otro, o que era, o yo sé que a Dios le interesa más su salvación a que se pierda y sea condenado. Eso me ayuda a seguir orando y seguir creyendo que esa persona va a ser salva en el nombre de Jesús. Y que cada vez que tenga la oportunidad, le voy a hablar lo que tengo que hablar. Dije, bueno, ya ni le predico porque ese caso está perdido. Ya eso no tiene salvación alguna. Todo lo contrario, hay que seguirle predicando. Si lo hizo el Señor por Nínive, ¿cómo no lo puede hacer por tu familiar? Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu perdón y te damos gracias por tu misericordia y tu gracia, Señor. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a seguir siendo portadores de esta misericordia. Que veamos a la gente como tú la ves, Señor. Que las amemos como tú las amas. Y que, Señor, nunca nos creamos mejor que nadie, porque sabemos que tú, Jesús, moriste por todos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Den un aplauso al Señor, familia.